Vamos a trabajar en esta mesa 4 sobre el ciclo de la impugnación al neoliberalismo en América Latina y el triunfo del 2018 del Instituto Nacional de Formación Política. Estamos presentando las luchas contra el neoliberalismo y las necesidades de organización y acción colectiva en el partido Movimiento. ¿Quién lo presentamos? El doctor Ricardo Contreras Soto, el médico Edgar Hernández Ledwar, la doctora Esther Sanginés García, la licenciada María del Pilar Contreras Soto y el maestro Alejandro González Filoteo. Entonces es importante pues todo lo que ha sucedido en torno a los movimientos. Hay una indignación sobre en Latinoamérica, ya se manifestó Panamá, ya se manifestó Colombia, Bolivia, el Ecuador, sobre las políticas neoliberales, donde se ha perjudicado mucho, se ha llevado a la pobreza, la situación de los salarios se han hecho, han bajado bastantes, se han roto con muchos derechos laborales a nivel Latinoamérica por políticas del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del Decálogo de Washington. Entonces, pues Panamá, Colombia, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina han manifestado contra esas políticas neoliberales que son funestas para la vida social. Hay un cuadro que presentamos anteriormente sobre la desigualdad y la pobreza que tiene que ver con el capitalismo neoliberal y a grosso modo pues tiene que ver con la desigualdad, la mala distribución de la riqueza, la deuda externa, las crisis recurrentes, este, los problemas de financiamiento que hay con la gente, este, la privatización del agua y otras cosas que se pretenden, el alto costo de energéticos y de comestibles para la gente, la falta de infraestructura en colonias, barrios, eh, se ha venido privilegiando los impuestos a los ricos y que no han pagado nada, quien lo paga son las clases trabajadoras, los asalariados, y una descomposición social que es muy lamentable, ¿no? Que va desde este, eh, el desempleo, el hambre, la mala alimentación, los bajos salarios, las migraciones por las condiciones que se han manejado en más de 35 años. La migración es la desarticulación, la crisis de legitimidad del Estado, las élites y sus privilegios, la corrupción de los gobiernos, la cooptación de representaciones sociales a través de las corporaciones, las grandes estafas maestras en complicidad con gobiernos corruptos, la crisis de legitimidad, el Estado fallido, el crimen organizado, los narcogobiernos y el crimen, la extorsión, los secuestros, las separaciones, la administración del miedo, el exterminio ecológico, la crisis civilizatoria, la fragmentación social y la descomposición. Entonces, como los grandes temas que se ha venido desarrollando a través del capitalismo neoliberal. Sin embargo, desde hace tiempo hay una crisis de los partidos políticos a nivel mundial y una crisis de representatividad social, ya que por un lado los partidos se diseñan desde arriba, hay poco trabajo y hay poca comunicación con las bases. Y precisamente es con el problema de la democracia representativa. Y también, principalmente, es por centrar las acciones políticas de los partidos a los comicios. La democracia se ha reducido a la competencia electoral. Y entonces van, vienen, y se busca pues el voto y la función del partido es electorero.
Hay un dicho, dice, yo no voto por nadie porque nadie va a representarme, porque nadie va a hablar con la libertad, porque nadie va a cumplir sus promesas. Llega un momento en que los votos, los partidos, dejan de tener sentido social porque no representan a nadie, representan a otras cosas, no tiene que ver con las localidades específicas, con los territorios, con los municipios. Entiendo que es muy difícil hacer un programa detallado, pero no lo hacen y se ha reducido a cosas grotescas esta crisis de los partidos, que ha sido a nivel de hasta de cinismo, ¿no? Aprenden retórica, ven la cuestión del marketing facial, gente que sea atractiva para los puestos de públicos, y hasta eso se ha reducido la política. Entonces, la principal crisis es de los partidos políticos es que está orientado solamente a la cuestión electoral o electorera más peyorativamente. Bueno, por otro lado, vemos la falta de cultura democrática en la vida cotidiana, en distintos espacios sociales, predomina las formas cotidianas de autoritarismo, de machismo, por ejemplo, de censura, de violencia simbólica. Y esto es importante también tomarlo en cuenta como reflexión dentro de los partidos políticos. Por otro lado, está la cuestión de las formas de mantenimiento de la reproducción social. Llega el momento en que las clases bajas están en la inmovilidad, no se mueven, y aquí al contrario se incrementa, ¿no? Hay un estudio ahí de INEGI donde vemos que no hay movilidad social, aun cuando la gente estudie, se prepare, trabaje y demás. Y es un modelo también político, no solamente es un modelo económico, es un modelo político donde la ataraxia, o sea, el hecho de que no te puedas mover, hablar, decir, pensar, porque estás al tiempo, estás al día, con la comida, con el empleo, pues hace este tipo de, que este silencio y esta inmovilidad y esta apatía sea generalizada. Por el otro lado, también no hay que olvidar, por parte del neoliberalismo, que hay la cooptación de diputados y senadores, ¿sí? A través de corporativos transnacionales, en donde han apoyado principalmente las privatizaciones de los recursos naturales y sociales y están en las agendas prioritarias siempre, dejándolo subordinado a los asuntos ciudadanos. Esto es fuerte, esta cuestión ya la habían denunciado, creo que desde el 2000, donde la gente ya no representa a la gente, sino representa los intereses de los corporativos que están diciendo la agenda pública que se debe tocar en los órganos de gobierno legislativo, este, para decir los intereses de ellos. Por otro lado, también hemos visto algo muy patético, que es la clientela de la cooptación de los programas sociales, donde el hambre, la vivienda, la salud son maneras de generar clientelas en los programas sociales. También hemos visto cómo estas formas asistencialistas que tienen los gobiernos neoliberales principalmente no transforman las condiciones sociales de las personas. O sea, se les asigna un recurso a la gente pobre, pero no se transforma sus condiciones de producción, no se cambian las relaciones sociales de producción, no se genera empleo, no se genera las condiciones para que se autoempleen o para que hagan cooperativas o este tipo de cosas. Por otro lado, también en el esquema neoliberal está la cuestión de la selección y la postulación de candidatos bajo la tendencia de los esquemas plutocráticos. ¿Qué quiere decir esto? Pues a los ricos, el rico que pueda subsistir pagando su candidatura, solventándola, la gente pudiente, este, pues son a los que se nombran y por eso vimos a tantos ricos que brincan de un lado a otro, bueno, y clases medias que puedan sufragar los gastos de, de las campañas, y eso es muy lamentable porque entonces, ¿qué caso tiene? O sea, seguimos votando por los ricos los distintos partidos y se los cambian porque ellos van a resolver el costeo de la electoral.
Y también mantener una política cultural de la ignorancia, la de la desinformación, de la desarticulación y la censura, ¿no? A veces te dicen por quién votas, por qué castigo votas o de con quién vas a sufrir menos, pero no se está buscando sufrir menos, se está buscando transformar la realidad. Por otro lado, tenemos también la cuestión que se mantienen las desigualdades culturales, centralizando las decisiones de las élites. Las élites tienen un capital cultural importante y por eso están principalmente algunas, otras son hijas de ricos, nada más de su virtud, es estar y mantener los restringidos los espacios de expresión, de reconocimiento, de participación ciudadana. Ellos lo cooptan y eso también pasa con el neoliberalismo. Tenemos la cuestión de que se replica el comportamiento de corrupción y de impunidad en los manejos de los recursos de programas sociales, entendidos estos, entre otros, como la gran estafa, es lamentable mucho esta cuestión de las que se realiza en las grandes estafas en complicidad con universidades y secretarías de la función pública. Está también la cuestión de la jerarquización de los partidos de izquierda, cuando se supone que somos más autogestivos y más horizontales la organización. Vemos también que no, que se ha replicado estos esquemas de pirámides, monstruos burocráticos, del tamaño de los privilegios y del tamaño de las escalas de los privilegios. Entonces, yo pienso que debemos ser la gente de izquierda más operativa y menos jerárquica en ese sentido. Tenemos que buscar que los partidos sean más horizontales. Otro de los problemas fuertes con el neoliberalismo es la sustitución de las decisiones tecnocráticas. ¿Qué quiere decir esto? Se quiere, desde hace mucho tiempo, quieren sustituir a las ciudadanías, acabar con la democracia a través del pensamiento tecnocrático. Y se argumenta, pues bueno, pues porque los técnicos son los que saben, la ciudadanía no sabe, y entonces ellos nos deben de decir cómo debemos de vivir, cómo tenemos que estar ordenados, cómo tenemos que, a quién se le da el recurso. Y esto de pensamiento tecnocrático, ha permeado mucho. Entonces, si fuese el caso, la lucha debe ser que la gente debe de autogobernarse, las ciudadanías deben autogobernarse, debe de haber esa soberanía. Pero en todo caso, también pues, facultemos a la ciudadanía en temas importantes y también en conocimientos técnicos que permitan hacer. Otra de las cuestiones que pasa, no solamente en el liberalismo, sino en otros momentos históricos, es la fragmentación y la antropofagia de los partidos. Los partidos de izquierda somos muy antropófagos, nos comemos entre nosotros y fragmentamos y hasta había chistes en referencia que si se juntan dos troscos está bien, pero si se junta un tercero hace una ala disidente y no es así. Tenemos que saber plantear nuestras diferencias, tenemos que saber ser democráticos y asumir colectivamente y seguir luchando si es en el caso de la injusticia. Bueno, regreso a este cuadro que solamente menciona algunos de los problemas que es fuerte con la situación neoliberal. La primera es la reproducción social que se va dando y se vuelve a dar. Entonces, y al contrario, se hace más amplia. Entonces, los procesos de privatización no son ajenos a la concentración de la crisis, digo, la concentración de la riqueza, y tampoco la crisis que se va dando en el capitalismo, la concentración de la riqueza tiene que ver a la par con la precariedad laboral y con el neocolonialismo. Tenemos que ver con la desregulación que les gusta mucho a los neoliberales, que se quiten todas las formas de derechos y que se les facilite la inversión. Y en ese medio hay mucha corrupción. Entonces hay hambre, hay explotación, hay descomposición social, hay dependencia económica, hay inseguridad, hay individualismo, hay pensamiento único. Eso sí hay modernidad y le gusta a los neoliberales esa ilusión de modernidad, ¿no? Está la fractura del tejido social, está la heterodirección, que quiere decir que otros son los que mandan.
Hay un desmantelamiento, ya lo habíamos dicho, en los derechos adquiridos por la desregulación. Hay una evasión de impuestos de los ricos, hay aislamiento de la sociedad, hay una explotación muy terrible, hay desigualdad cultural, hay violencia, hay dependencia económica, hay fragmentación social, hay vulnerabilidad, diario hay violencia simbólica, hay niveles de ignorancia muy fuertes, hay abuso sexual, hay falta de seguridad social, hay violencia de género, hay carencia de seguridad social, hay violencia familiar, hay desigualdad cultural y hay evasión de impuestos de los ricos, miedos, hay fractura y la sociedad líquida que decía Bauman que todos los derechos se han vaporizado, se escurren en el agua, no hay certidumbre, no hay un trabajo seguro y esto ha sido por el neoliberalismo. Pero no olvidemos que todos estos problemas tienen que ver con necesidades y necesidades sociales y demandas. Esto es importante. Bueno, ¿qué es lo que proponemos? ¿Cuál es la propuesta que tenemos que hacer o que hacemos con referencia al partido y a las maneras de trabajo? Bueno, pues consideramos que es importante al partido que trabaje con la base. Ese es lo fundamental. Y se hace solamente a través de la acción colectiva, como esa praxis creadora ante problemas directos. La praxis creadora es decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a resolver esto, vamos a atacar esto, vamos a atender estas necesidades. Y la existencia de los grupos y espacios donde las prácticas sociales puedan transformar las cosas, las instituciones, a los grupos, son cruces de saberes, son conocimiento, es fuerza motriz para transformar las cosas y conjuntas y son transferencias, ¿no? Entonces es importante la acción inmediata de los grupos colectivos, la política es de aquí y ahora, hay una responsabilidad, entonces allí está la cuestión de la ética y de la ética política, de querer transformar realmente las cosas y que no hasta que pasen 6 años o hasta que pasen 4 años, según el caso, podamos transformar nuestras realidades. Consideramos que no, que nos ha distinguido a la gente de izquierda entre otras gentes. También es el trabajo directo con las bases, la democracia directa. Podemos ser contestatarios a nivel de denuncia, pero también podemos ser propositivos en acciones de transformación. Y esto nos da identidad. Cada lucha nos da una identidad a favor de las mujeres, a favor de la igualdad, a favor de romper los eslabones contra la pobreza, contra los abusos. Todo esto nos va ayudando. Y es importante que dejemos de ser un partido electorero para pasar a ser una forma de actuar en la vida cotidiana con las personas, con todas las personas. La propuesta de formación política que estamos haciendo contra el neoliberalismo debe ser algo más dialógica. No debe ser los que saben, los que no saben, estas jerarquías y horas de horas nalga referida a que, bueno, pues ahora te vamos a dar la información y ahí te va la información, no. Debe ser más dialógica, menos heterodirigida, más autogestiva, menos doctrinal, con distintos actores de trabajo, con una base social, más, ya habíamos dicho, más autogestiva, más articulada, como es partiendo de sus condiciones sociales. Sí, la gente del campo va a pelear sobre el agua, la tenencia, las posibilidades de cultivo, la hambruna, etcétera. Hay que partir de esa realidad y no de una realidad abstracta, de esa realidad de la que vivimos en colonias, barrios, regiones, localidades. Desde las reflexiones, desde las propuestas, desde el compromiso, es decir, con mayor cultura democrática en las formas de propuesta, de participación y de trabajo. Y eso es también muy importante, no solamente gestionar recursos, porque a veces los partidos, bueno, es una labor, pero no debe ser nada más gestionar recursos, sino ahí debes emanar propuestas, y cuál es la propuesta, y cuál es la acción, y a qué nos comprometemos principalmente. Bueno, entonces el partido va a ser ese espacio donde van a ser distintas formas de trabajo, distintas modalidades de participación donde se realizan asambleas, seminarios, paneles, mesas redondas, círculos de estudio, conversatorios, talleres, mesas, centros de información y de formación, centros de capacitación, centros de estudio,
y de participación, centros estratégicos de diagnóstico regionales, centros de articulación y vinculación, también espacios virtuales de red y de redes y de redes, entre otras cosas. Entonces, la idea de volver a retomar la formación política es pensarnos de una manera más actuante, con la praxis, que es fundamental. Bueno, entonces, lo principal es el trabajo de base. Quedamos que están las demandas y las necesidades sociales que corresponden a cada territorio, región, localidad, y que los grupos en movimiento de acción colectiva pues vayan viendo en dónde le van a entrar, y claro, pues el partido notifica, el partido fortalece, el partido participa en las estrategias y con una red de colaboración que permitiría, y la idea es la búsqueda de la transformación social, no es el partido en sí mismo, no es el conocimiento en sí mismo, el conocimiento debe servir para transformar la realidad. Ya lo decía la famosa tesis 11. Bueno, también es importante pensarnos ya en otra manera. Hay una primera línea, una organización en las luchas, en el trabajo para transformar esta vida. Y la primera línea la retomamos, que es fundamental, pues, de Chile, ¿no? Son estos chicos aguerridos que están recibiendo y están constatando de manera, pues, pasiva relativamente, pero también la primera línea es la línea de cultivo, la línea de convocar, la línea de las asambleas, de ir generando, gestionando. Y lo interesante es aquí no es el que hable más bonito, es el que come más pinoles, sino aquí es el que trabaja, el que demuestra trabajo y el que demuestra solidaridad y todos los principios éticos, el que demuestra ahí es el mejor militante, el mejor gente que participa. Bueno, entonces están las demandas, las necesidades, los grupos en movimiento, las estrategias, la transformación, la red de colaboración, que puede ser un trabajo muy importante a nivel nacional, pero también tenemos las organizaciones, la construcción de la comunidad, el tejido social, la sustentabilidad, el feminismo, la economía social, la cultura democrática y la formación política, es fundamental. ¿Y por qué señalamos esto? Para que no todo termine así, no terminemos en la formación política siendo doctorados o maestrías o siendo cronistas históricos, tampoco se trata de eso. Se trata así de que tengamos las bases de un conocimiento y claro que cada vez vayamos mucho más profundos. Yo creo que esa parte ya se ha trabajado bien, pero sin embargo falta esa parte de la praxis, esa parte de la actuación, esa parte que tiene que ver con la naturaleza, con lo sustentable. Tenemos que fortalecer la organización, tenemos que construir comunidad, el tejido social que está muy deteriorado, tenemos que fortalecernos y en cada acto nos fortalecemos. Tenemos que verle en la economía social y en la cultura democrática, que es fundamental. Entonces, necesitamos una formación necesaria en conocimientos. Indudablemente, la formación política debe de ser basada en conocimientos que ayuden a transformar la realidad. No vamos a ser curas que se van a meter al convento y que van a durar 80 años encerrados, tratando que la verdad se devele por sí misma. No, somos gente actuante, somos fuego, fuego y brasa, decía Nietzsche. Entonces necesitamos la teoría suficiente para poder transformar nuestra realidad y que a la vez nos ayude a transformar esa realidad. De hecho, los franceses tenían un dicho que me gustaba mucho, que decía, no hay nada más práctico que una buena teoría. Y cierto, como gente de academia te lo digo, una buena teoría te ayuda a pensar y te ayuda a actuar. Bueno, pues la propuesta es también que esta ayuda tenga distintas fronteras en grupos. Por el momento hemos propuesto siete, siete propuestas de área, pero pueden ser más y mucho más, no pasa nada, pero sí es importante que organicemos para que no nos dispersemos y después veamos el conjunto de conocimientos y no sepamos para qué se está aplicando. Tenemos fuertes problemas ambientales, entonces tienen que ver con la sustentabilidad. Llámenle como quieran, educación ambiental, no hay ningún problema, sustentabilidad, ¿no? Entonces tiene que ver con la justicia ambiental. La justicia ambiental es que
Los árboles no manifiestan sus derechos, los peces y las aguas no manifiestan sus derechos, los animales no manifiestan sus derechos y tenemos que respetar el ecosistema, el ambiente. Entonces, de eso se trata la justicia ambiental. La defensa del agua es fundamental, la quieren privatizar, no se nos olvide, luchemos contra su privatización. La defensa de la tierra, quieren privatizar desde hace mucho los ejidos, los han venido mermando hasta que los vendan, cuando había sido un logro de la Revolución Mexicana. La defensa de los bosques es que no los talen, que indiscriminadamente, que haya una planeación, que se sustituyan. La defensa contra las mineras, pues es que vienen luego a contaminar y a hacer fracking y hacer cosas que nos lastiman y que contaminan y les vale porque, bueno, pues porque viven en Canadá o en otros lados y en Estados Unidos y no debe de ser así. Entonces tenemos que fomentar los cultivos de traspatio para que la misma gente tenga educación sobre la vida, cuide las plantas, tanto en lo estético como en lo funcional, para vacunarnos contra el hambre, entre otras muchas cosas. Y el rollo de economía circular, ¿no? Hay que trabajarlo también, no es algo muy radical, es algo donde si, las empresas ya empiezan a pensar en tratar también ellas y la sociedad, los desechos, la separación de la basura y demás. Bueno, en el caso de la formación política, no dudo que hay bastantes cosas que se han dado, pero yo pienso que las principales son la historia de México, la historia política de México, la filosofía política, el sistema mundial para entendernos en esta gran interacción y en este gran escenario, el materialismo histórico, que es fundamental, la economía política y el pensamiento crítico. Desde la escuela de Frankfurt hasta lo que quieran, el pensamiento Foucaultiano, etcétera, es fundamental para la formación política. El feminismo, quierase o no, o quien esté confundido, a mí me queda muy claro, es importante desde las luchas contra la violencia del género, contra la igualdad laboral, hay que ver cómo se construyen las masculinidades y hay que ver formas alternativas de convivencia, pero también las luchas de los derechos es fundamental. El feminismo entra principalmente sobre las luchas de los derechos. Por otro lado, tenemos la organización. La organización es fundamental. Necesitamos entender la estructura de participación. Tenemos cuándo se burocratiza, cuándo no se burocratiza. Tenemos que ver la identidad, la acción, los compromisos. Tenemos que ver la ortología de las dinámicas grupales. Y es fundamental, o sea, cómo generamos comunicación, cómo generamos confianza, cómo podemos establecer dinámicas al interno que nos permitan ser más democráticos y llegar a puntos concretos. Yo creo que aquí la gente de organización, la gente que estudia análisis organizacional nos puede apoyar bastante bien y yo creo que está a la disposición. Por otro lado está la construcción de la comunidad. Se ha venido deteriorando las relaciones sociales y el tejido social. Entonces es importante restablecerla, reconstituirla. Y para ello, bueno, pues tenemos un gran campo aquí. Hay la cuestión de la identidad indígena, la interculturalidad no se ha respetado, no se ha llevado a cabo, se lleva a tirabuzones los cambios de educación, pero no se incorpora de manera y no vamos aprendiendo las lenguas. Sí estamos muy preocupados a nivel internacional de hablar inglés y francés, pero olvidamos nuestras lenguas originales. Está la acción contra la violencia familiar, hay mucho deterioro y muchas de las cuestiones de feminicidio, por cierto, vienen por parte de la violencia familiar. El reconocimiento de los equipos de convivencia, la cultura de la paz, la alteridad y la convivencia. ¿Cómo vamos construyendo espacios diversos, de diversa cultura, y la manera de convivir? Por otro lado, tenemos también las relaciones de espacios de interculturalidad. Digo, tenemos la relación de espacios de interculturalidad que hay que fundamentarlo, cómo se concretan y no por etiquetas, sino cómo se van dando en realidad estos espacios de reconocimiento y la construcción incluyente de nosotros y dejar de hablar de ellos y empezar a hablar de nosotros si queremos ser el proyecto nacional. Entonces, incluirnos todos, todas las diversidades en estos discursos.
Por otro lado está la economía social. Es fundamental si queremos generar estrategia contra la pobreza, es importante que ayudemos, estimulemos a la economía social y tiene que ver con la educación de las cooperativas, que sepamos tomar decisiones de manera cooperativa, de que sepamos tomar actividades y responsabilidades de manera cooperativa. Las empresas familiares más en este enfoque de colaborativo, menos privativo. Están en las comunidades y en las fiestas regionales y en las fiestas religiosas, pues hay mucho de esta solidaridad, de esta comunalidad que es fundamental. Están los sindicatos, está la idea de Milpa, que la ha desarrollado muy bien Armando Bartra, las formas de vuelta a mano que se dan en todos los espacios y que es importante dentro de nuestra cultura, seguir fomentando los mercados populares, las organizaciones no gubernamentales, los ejidos que los hemos tronado y bueno, los hemos abandonado. Y yo pienso que si ya tienen los campesinos la tierra, que no la renten, que no la privaticen, que ellos vayan buscando otra vez en esa seguridad alimentaria, volverlo a ser productiva con cosas que ya se pueden ir. Los mercados justos, bueno, y la cultura democrática. La cultura democrática tiene que ver con la toma de decisiones, con los argumentos y escucha, argumentar. Es toda una educación de cómo debes de argumentar racionalmente y saber escuchar. Y la democracia directa. La democracia directa es cómo vamos a ejercer, cómo asumimos y cómo nos responsabilizamos. Entonces, en esta formación política hay cuestiones éticas políticas, pero que están puestas en marcha por lo que la gente consense y por lo que la gente actúe y que digan y los compromisos que adquieran ante grupales. Entonces, ahí está la ética política, es la acción, es el compromiso, es el hacer y el sacar adelante. Las luchas, las demandas, las propuestas, por muy chiquitas, barrer, sembrar árboles hasta cosas más elaboradas, la formación política. Y lo importante es el compromiso, la acción y la transformación. Es fundamental. Entonces aquí es quién le va a entrar, qué vamos a hacer y cómo vamos a hacer para que las cosas se transformen. Y el aquí y el ahora que es fundamental, ya no necesitamos estar esperando quién sabe cuánto, que las elecciones, que si hay, que si no hay. Claro, sí, ese es un campo de lucha, pero el fundamental ya es empezar a trabajar con la gente, con lo que tenemos, con lo que podemos y de manera solidaria trabajar. De eso se trata nuestra propuesta. Entonces, una de las actividades importantes dentro de los grupos o colectivos del partido también es hacer los diagnósticos socioculturales, locales, regionales, del barrio, de la colonia, etcétera. Y que los tengamos claro, sí es importante y es importante retroalimentar al partido y que el partido tenga esta cartografía nacional y que diga, mira, aquí están haciendo esto porque tienen problemas de agua, aquí están haciendo esto porque están haciendo cultivos alternativos, eh, sanos para la gente. Entonces, eso es importante. Por otro lado, y también, entonces, la gente sí sabe cuáles son las necesidades y los problemas principales de la región y cuáles pueden ser sus posibles soluciones. Fíjense qué interesante, estos diagnósticos sí los llevamos a cabo, sí tenemos cierta práctica en ellos y es importante cómo la gente te platica de los problemas que hay en las regiones o en las ciudades donde vive, en las colonias donde vive, en los barrios donde vive y también cuáles pueden ser sus posibles soluciones. Es importante escucharnos. Bueno, entonces el partido movimiento, lo importante es saberse organizar, actuar ante las múltiples necesidades y luchas, saber articularnos, saber resolver, tener fundamento, la formación, en la acción, en el conocer, en el trabajar colectivamente, organizar a la organización, pero fundamentalmente para la transformación, no es nada más que para nosotros mismos. Bueno, pues esta es la propuesta que les queremos hacer en este colectivo y esperemos que sea reflexivo y ojalá tomen en cuenta estas posibilidades de transformar al partido con trabajo más de base, ya directamente con demandas de acuerdo a la región y a la circunstancia. Muchas gracias.